Vamos a tratar de hacer mención de lo que Dios hizo en este lugar, los que nos dio el privilegio el Señor de estar desde la primera hora. Este lugar se construyó en varias etapas. Ahora vamos a recordar la primera etapa en la cual el Señor nos bendijo, terminando con esta última etapa, pero no podemos dejar de hacer mención de la palabra de Dios. Dice el Salmo 90, versículo 1 al 2, esta hermosa verdad. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y esto lo podemos decir desde el momento que confiamos en el Señor. Dios nos es refugio, nos guarda, nos guía para que le podamos conocer. Casi cumplimos una generación en este lugar. Decíamos que se inauguró este lugar el 30 de noviembre de 2009, 8-5. ¿Cuántos años son? 30 y... En la Biblia no, está considerado una generación. Casi estamos en una generación. Dios nos ha bendecido y nos ha sido refugio. Refugio confirmando la obra de nuestras manos. Y de aquellos a que humildemente nosotros en aquel tiempo llevábamos la valija. No podíamos hacer otra cosa, llevábamos la valija de aquellos que nos marcaron un camino de fe. Hoy se habló de fe. Bueno, precisamente eso, de fe. Y nosotros íbamos atrás nomás. Podemos recordar también Lamentaciones 3, 22 al 23, que dice una hermosa verdad. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Y hermanos, ¿qué decirlo de nuestra vida en lo personal? ¿Cuántas cosas nos dio Dios y cuánto hacemos para Él? Muy poquito, por lo menos yo el primero. Y podemos decir que es así, hermanos. Dios nos dio este lugar. Dios nos dio esta bendición. Y por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque no hicimos todo lo que Él esperaba en este lugar, seguramente. Y su fidelidad es siempre. Y gracias a Dios, porque esto reposa en su fidelidad. Vamos a ver allí en Jueces capítulo 2, versículo 8 al 13, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué hacemos memoria? ¿Qué sentido tiene el recuerdo? Yo me acuerdo que cuando era jovencito y en la congregación se contaba la historia, ¿no?, de cómo había iniciado el testimonio en ciertos lugares, bueno, a uno un poquito lo aburría, decía otra vez lo mismo, y se hablaba de lo mismo, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué es el recuerdo? ¿En qué nos ayuda el recuerdo? Bueno, miren, fíjese lo que le pasó acá a Israel. Jueces 2, 8 al 3. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Qué había pasado hasta ahí? Israel había entrado en Canaán. Estaban las tribus ubicadas en los territorios. Los cananeos alrededor tenían que tomar esa tierra, pero ya estaban en el lugar. Josué muere. Y muere también toda la generación que había estado con Josué desde que salieron de Egipto y habían visto las maravillas de Dios. Murieron todos ellos. Y entonces dice acá la palabra de Dios, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¡Qué tremendo! Qué tremendo la falta de recuerdo. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Muere Josué, muere toda esa generación que había visto las grandes obras que Dios había hecho con ellos, y se levanta otra generación que no conocía a ese Dios,
ni las obras que Dios había hecho con Israel antes. ¿Y qué pasó? Los atrajo las cosas que tenían alrededor. Porque la fe, hermano, se sustenta en lo que nosotros podemos ver de la comprobación del poder de Dios en otros. Es así. Los recuerdos nos alientan a seguir adelante, a seguir confiando en la fidelidad de Dios, que así como Dios fue fiel antes, también va a ser fiel en tu vida. Que así como vos decidiste seguir al Señor, te estás apoyando en aquellos que también lo hicieron y que al fin de sus vidas terminaron siendo bendecidas. Y yo quiero eso para mi vida. Son los ejemplos de fe que seguimos. Capítulo 11 del libro de Hebreos declara esa hermosa galería de hombres de fe. Pero también tenemos hombres de fe contemporáneos. Y debemos de ser compasivos con las debilidades de los demás, ¿no? Porque a veces queremos ver en aquellos hombres contemporáneos una perfección que ni nosotros tenemos. Eso es terrible, eso es terrible. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Yo quiero que tengan compasión de mis debilidades también. Y que en algún momento llegue alguna virtud sea recordada, ¿no es cierto? Y todos queremos eso, claro que sí. Y por eso es necesario el recuerdo. Dice Hebreos 13, 7 al 8, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad el resultado de su vida de piedad, de su renuncia a cosas lícitas y que gastaron tiempo en mí y que oraron por mí y que me edificaron con debilidades, pero claro que sí, hermano, usted no olvide que también tiene las suyas. Si no es un altivo, un soberbio. Pero gracias a Dios por las virtudes de estos hombres que eran como usted y como yo. Y hoy estamos haciendo memoria de eso. Y después dice el texto, Jesucristo, por las dudas para que no nos desanimemos, ¿no? Jesucristo es el mismo, ayer para con ellos, hoy para con vos y para lo que está por venir. Por eso la fe es para preservación del alma, hermano. La fe es para preservación del alma. Por eso necesitamos tener fe, no es alcohol, es agua. Por eso necesitamos tener fe, hermano, usted y yo, todos los días. Y esto es lo que nos anima a seguir adelante. ¿Cómo comenzó la obra en este lugar? 12 de octubre de 1980. ¿Cuántos estamos acá de aquel tiempo? A ver, ¿cuántos? De 1980, 12 de octubre de 1980. No mienta, ¿eh? Bueno, estamos ahí. ¿Qué pasó en esa oportunidad? Estábamos haciendo acá, en este lugar, en este predio, que era todo un conjunto de malezas, totalmente plano. No estaban las lomas esto se hizo después, no había un solo árbol. Y estábamos allá en la esquina de Artigas con una carpa neumática, muy linda. Jorge le había hecho toda una entrada con banderitas, ¿no? En eso tenía un don muy especial, porque era el Día de la Raza. ¿Recuerdan ese feriado del 12 de octubre, donde se recordaban las naciones? Era muy atractiva, muy lindo. Y en ese tiempo de campaña de festejo, llegó la cena del Señor, como una cena como esta, adentro de la carpa. Y entonces Jorge, guiado por el Espíritu Santo, cita este texto que nos quedó clavado en el corazón a todos los demás. Deuteronomio 11:24. ¿Qué dice ese texto? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Lo creemos? Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora claro que decimos amén. Pero ¿usted se imagina en aquel tiempo? Bueno, hablamos de la fe hoy, ¿no? Pero como cuando Dios guía y eso llega al corazón de los hermanos en aquella mañana del 12 de octubre, decimos, esto es de Dios.
y vamos adelante. Y yo seguía atrás nada más. ¿Y cómo nos bendijo, hermanos? ¿Cómo nos bendijo? Debilidades, claro que sí, pero esa fe la quisiera tener yo hoy. ¿Y por qué? Porque dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Claro que sí, es así y él la da a quien quiere. Y fue así, por la gracia y para la gloria de Dios. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se veía nada en aquel tiempo, hermano. No se tenía idea. 5.000 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. Imposible adquirirlo. ¿Cómo hace? ¿Cuánto vale hoy un departamentito de un ambiente acá, no? ¿Cuánto vale? Imagínense lo que era esto. Bueno, ahí estábamos. Estábamos no, estaban, ¿eh? Yo llevaba la valija nada más. Yo llevaba la valija solamente, pero qué lindo que fue, qué hermoso. Bueno, y así fue. Ageo 1:14, porque tiene mucho que ver el tema de la construcción con lo que vivió Israel cuando reconstruyó el muro y el templo. Eran textos que nos citaban estos hermanos, especialmente Jorge, ¿no? Permanentemente para animarnos. ¿Y cómo dice Ageo 1:14 en aquel tiempo? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josatat, sumo sacerdote, hombres de Israel, que estaban reconstruyendo el muro y el templo. ¿Qué hizo Dios? Despertó el espíritu de estas personas. ¿Y qué más? Y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué hicieron? ¿Cantaron alabanzas? ¿Hicieron reuniones? Claro que sí, se seguían cantando alabanzas, se seguían haciendo reuniones, pero ¿qué otro culto hacían? Y vinieron, ¿y qué más? Y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos. Hermano, el culto no es solamente esto. El culto es agarrar la escoba. El culto es tomar una cuchara y levantar una pared para la gloria de Dios. Eso es el culto también. Ahora ahí dice el resto del pueblo, pero tristemente tenemos que decir que en nuestro caso no fue así. No fue así. Pero gracias a Dios por aquellos que Dios despertó en el corazón de ellos el deseo de venir y trabajar y servir con lo que sabían. No importa, con lo que sabían, con la ayuda, con el estar, con el animar. Los que no dieron cabida al Espíritu de Dios en ese llamado, se la perdieron. Se perdieron el tiempo de edificar. En las iglesias hay un tiempo de edificar. Y hablamos con Ángel, ¿no?, que también vivió ese hermoso tiempo. Decíamos, lástima que eso ya no se puede reeditar hoy. Y es imposible. Hoy ya no se puede. Pero gracias a Dios, porque se pudo. Claro que sí. Nehemías 6:16 dice, hablando de ese tiempo, Nehemías, que era aquel que llevaba adelante la obra, dice, también en la obra de este muro restauré mi parte. Sí, Nehemías restaurando el muro. Claro que sí. Y nosotros veíamos unos cuantos Nehemías acá restaurando el muro. Ancianos preciosos que lo hacían a la par nuestro. Eso alienta, hermano, en la casa de Dios, ¿eh? Alienta más que muchos mensajes. Cuando usted lo ve, el aliento viene por ahí, lo otro desalienta. ¿Cómo nos alentaba? ¿Cómo nos edificaba? La fe de estos hermanos. Nehemías 4:10 dice, había tiempos de desaliento, claro que sí. Dice, dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Pasaba así. A veces uno caía en la debilidad, porque había un trabajo enorme que hacer. Pero gracias a Dios porque Dios sostuvo, hermano. Sostuvo. Y así se pudo realizar la tarea. ¿Cuánto duró la construcción? Y bueno, la construcción comenzó allá por el año 82. El año 81, Ángel me recordaba, que se gestionaron, ¿vieron estos
estas columnas que hay para lo que antes era el tenis. ¿Por qué se comenzó con canchas de tenis? Bueno, hermano, porque en el año 81, 82 el tenis era furor en nuestro país, ¿recuerdan? El fútbol 5 no existía. Y en ese tiempo comenzaron a ponerse canchas de tenis por todos lados. Y los hermanos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Una iglesia no se puede. Una escuela es un problema. Bueno, vamos a hacer un centro deportivo para el barrio, para que puedan venir acá y disfrutarlo en forma gratuita y poder predicar el Evangelio, que es lo que hasta hoy se hace. Y eso fue lo que Dios puso en el deseo, en el corazón de su hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cancha de tenis? ¿Vamos a hacer? No, van a hacer, porque yo no... Esa era la idea de estos hermanos. Y así fue. Bueno, había que comprar los caños. Ustedes vieron los caños esos que hay ahí. Hay que sacar un crédito, hay que pedir plata prestada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Ángel Ferro, que trabajaba en la municipalidad, gestionó una carta, presentó una carta para ver si podíamos conseguir alguna dádiva. ¿Cuál fue la respuesta, hermano? La municipalidad nos donó todos los caños. Pero ahora el tema era ir a traerlo, porque a Babucha no se lo... Yo en mi auto, no, arriba del techo de mi auto no lo puedo traer. ¿Cómo hacemos para ir a buscarlo? Bueno, Edgardo Caprota, un amigo de Jorge, que tenía empresa constructora, proveyó el camión. Bueno, vamos a buscarlo. ¿Y cómo lo vamos a subir al camión? Íbamos con... Bueno, gracias a Dios ahí se llegó en un día que había una pluma en funcionamiento, gracias a Dios, y ahí lo fueron cargando. Y cuando llegaron acá, bueno, estábamos brindando con champán más o menos. Así fue, hermano, todo fue así. Donaciones. La iglesia era pobre, era una iglesia de clase media baja. Donaciones. El corlo que está ya puesto en aquel lugar que ahora se sacó, se reemplazó, también. Los primeros árboles de la parrilla, también. Donaciones. Dios abría puertas. Impresionante, impresionante. ¿Cómo no imitar esa fe, hermano? Claro que sí. Y Nehemías 13:14 termina diciendo, Nehemías, acerca de él, ¿no? Porque uno dice, bueno, Señor, usted también está haciendo un servicio hoy en la casa de Dios. Un culto en la casa de Dios, sirviendo a los hermanos, preparando la comida, atendiendo el lugar, de aquí para allá. Bueno, es un servicio a Dios, claro que sí. En la música, en tantas cosas servimos a Dios. Pero a veces los hombres olvidamos y a veces nos desanimamos, ¿no es cierto? Bueno, fíjense lo que decía Nehemías. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, a un caso que él había tenido que resolver. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, en lo que usted está haciendo en la casa de Dios, para Dios. Y no borres mis misericordias. ¿Qué es la misericordia? Es el servicio al hermano. Es el estar con el hermano, es ayudar en la casa de Dios y en su servicio. Hermano, puede ser que los hermanos lo borren, ¿vio? Puede ser que lo borren de su memoria, pero Dios no. Dios se acuerda. Claro que sí. Porque se hace para Él, de corazón para Él. Claro que sí. Es el culto a Dios que usted está haciendo en el servicio para Dios. Gracias a Dios que es así, hermano. Y gloria a Dios porque es así. Vamos a ver ahora algunas fotos que quizás nos van a ilustrar un poquito lo que era en aquel tiempo. A ver si podemos hacer un poquito de oscuridad. Son poquitas. Espera un poquito, espera. Vamos a ver algo por ahí. Ahí estamos. Bueno, ahí tenemos el proyecto del centro deportivo, algo que estuvo en el corazón de Jorge cuando esto era todo un baldío. Este es el proyecto. A ver, espérate, volvé. Uno. Espera un cachito. Ahí estamos, ¿ven? Bueno, ahí está la calle Artigas y limita con la vía. No había nada de lo que hay ahora. Directamente había un camino de tierra y venía la vía. No estaba esta plaza que está acá, no existía.
Esto era el proyecto, no había nada. Era el proyecto que nació en el corazón de Jorge y que lo dibujó y estaba ahí. Vamos a la segunda. Terreno con maleza, esto era el lugar. Malezas, todo plano, seguimos, terreno con maleza 2, y acá ya están trabajando los hermanos, haciendo los pozos en ese terreno. Allí al fondo lo que se ve es lo que sería la calera antigua que llegaba hasta el fondo. Seguimos. Bueno, acá estamos comiendo. También había que parar, ¿no? Veníamos los sábados por 4 años seguidos, hermano. 4 años, todos los sábados, por la gracia de Dios, haciendo este trabajo. Mire, si no es el Espíritu de Dios que despierta el corazón. Bueno, aquí está Carmelo Contino, hermoso pastor que tuvimos en medio nuestro, don Carmelo Contino, haciendo la comida en aquella pared que está allá. No había un solo árbol, aquella pared que está en Artigas. Y seguimos entonces, después de preparar el almuerzo, realizando los pozos para las columnas de lo que iba a ser las canchas de tenis. Ahí está Jorge, que está mirando hacia acá con una camisa blanca y con un cuchillito que llevaba encima. Siempre él era así, era un ser hermoso. Bueno, ahí estaba, y después, ¿qué tiene en la mano? Una barreta. ¿Y por qué tiene en la mano una barreta y no una pala? Porque con la pala no se podía perforar el piso. El piso era toda una serie de canto rodado. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que romper el piso con la barreta y después, hasta que uno llegaba a la parte blanda, poder terminar de hacer el pozo para cada columna que usted ve ahí. Y eso entonces era necesario. Bueno, allí hay uno alto ahí, que está ahí, que no sé ni quién es, que está atrás de todo. Y después lo tenemos a Roberto Raucher allí, con algo más de pelo, y está un hermano que se llama Servidio, que estaba ahí atrás. Bueno, seguimos después del tema de los pozos para la... Bueno, acá seguimos con los pozos para la columna, allá hay otro que no conozco, que está ahí agachado en la mezcladora, y después está Ricardo Bobbio, también era un hermano que nos acompaña, y allá hay una hermana dulcísima, maravillosa, mi madre, que está llevando ahí con un termo bebida y tortas, porque eso era lo que hacían las hermanas. Mientras estábamos trabajando los sábados, venían ellas con su termo y con su torta, y ¿sabe cómo comíamos? Comíamos al mediodía, comíamos... ¿no? Pero bueno, y ahí estábamos terminando, haciendo la mezcla y los contrapisos. Después seguimos, ahí está, bueno, ahí ya se empieza a ver lo que son las columnas colocadas, y usted lo que puede ver atrás es la antigua estación. Ve que no hay calle ni nada, no había nada ahí, era todo baldío. Y ahí está la estación de Villa Pueyrredón. Y seguimos avanzando entonces, la construcción del salón que está acá, que era el salón de usos múltiples. Ahí ven uno de los agujeros, y bueno, ahora quizás no se puede ver, pero cuando uno ve allá al fondo, otro de nuestros ancianos preciosos, Jorge Mardagian, el ingeniero, como le decíamos nosotros, el ingeniero civil, aquel que estaba calculando la estructura de aquel lugar y estaba en el lugar de la obra trabajando también, ¿no? Dándonos el ejemplo del compromiso. Seguimos la construcción del centro. Bueno, acá está el escombro. ¿Era mucho? Era mucho, Este es el escombro para el contrapiso, y si usted ve ahí al costado había un bañito de campaña. Era el bañito que Jorge se ocupó que esté con su pozo negro y con su... Claro, porque está bien que uno dice, bueno, es todo baño el baldío. No, teníamos que tener un bañito de obra para el obrador. Y después ahí está, bueno, el lugar que ya se estaba terminando. Seguimos avanzando con la otra, y acá está Jorge Mardagian ahí, en lo que es la galería, con lo que es el tema de los desagües, ¿no? Así que, y bueno, después seguimos avanzando y tenemos entonces el camino al fogón. Este es el caminito que va al fogón y que va hasta Artigas, ¿ven? Ahí hay algunos adolescentes, está tu hijo, Angelito, ahí, está tu hijo, está Claudio, qué impresionante. Bueno, ahí está Carmelo, está Roberto, está Jorge, todos éramos jóvenes en aquella época. Gracias. Bueno, pero ese es el caminito que se estaba haciendo. Seguimos adelante, entonces. Esta es una vista aérea que se sacó desde el departamento de una hermana que vivía acá, Ana Solari, y bueno, esto era el centro deportivo, hermano.
Fíjense que los arbolitos, ahora ustedes no lo pueden apreciar, pero ahí ya hay arbolitos pequeños que empezamos a plantar, arbolitos pequeños. Seguimos entonces avanzando, y acá, bueno, ¿qué pasó? Llegó la policía y nos echó. No. Claro, pero falta una antes. Ahí estamos. Esta era la tarjeta de invitación que se estaba mandando a las autoridades, ¿no?, del barrio, las escuelas, las fuerzas vivas del barrio, y vinieron muchas autoridades a la inauguración del 30 de noviembre. Calculen que ya habían pasado 4 años en donde se estuvo construyendo y llegó el día de la inauguración, 30 de noviembre de 1985. Esta tarjeta, firmada por Roberto Rauscher y por don Ángel Boranti, bueno, se envió a todos estos lugares para que puedan concurrir. Seguimos entonces, ahora sí, llega la policía y nos lleva a todos. A ver, la de la banda de la policía. Bueno, se citó a la banda de la policía, que muy gustosa nos ayudó para cantar el himno. Ustedes ven que acá hay un mástil. Nosotros todos los 25 celebrábamos el 25, bueno, y en esa oportunidad también se levantó la bandera, se cantó la canción de Aurora, que es la que se canta, y después también el himno, y fue un lindo momento. Seguimos entonces, después de la banda, y seguimos el izamiento de la bandera con autoridades del ferrocarril, que fueron invitados para la inauguración. Había escuelas también, ustedes ahí pueden ver chicos que habían venido de las escuelas, también de escuelas cristianas, para estar en el evento. Seguimos después del izamiento de la bandera, ahí están los hermanos, están en el momento que se iza la bandera. De izquierda a derecha, don Ángel Bonatti, Jorge Copazo, la autoridad del ferrocarril y el ingeniero Mardagian, Jorge Mardagian. Y entonces seguimos, después, bueno, está Jorge acá, qué lindo que era, qué lindo. Ahí está dando el mensaje alusivo, hermoso, así que bueno. Gracias a Dios, 1985. Pensé, usted fíjese cuando usted ve la foto del casamiento suyo, ¿qué pasa? Y bueno, acá nos pasa lo mismo, ¿no? Las modas eran así, bueno, era así ese tiempo que Dios nos permitió vivir. 1985, maravilloso. Bueno, después entonces, la concurrencia, la visita, venían gentes de distintas congregaciones, estaba don José Bongarrá, estaba Enfi Garibotti, había muchos hermanos de distintas congregaciones que en ese momento se hicieron presentes para compartir esta alegría, ¿no?, que Dios nos daba en este lugar, y también autoridades. Fíjense que, bueno, ustedes no lo llegan a apreciar, pero están con diarios, con paraguas cuidándose del sol, porque no había... Esos árboles que están ahí son los que fueron donados por un familiar de Roberto Rauscher que tenía vivero, y eran los únicos que había. Así que, y bueno, y después entonces terminamos ahí con la próxima, no, falta una, esta es cuando se corta la cinta de aquel lugar, ahí está la autoridad del ferrocarril con su hija cortando la cinta para dar, digamos, marco al lugar. Así que, y después seguimos la última. Creo que, bueno, esta es la comida que se hizo para todas las personas. Allí está mi hermana con Jorge conversando con la directora de la Escuela Ejército Argentino y otras autoridades que vinieron. Así que bueno, gracias a Dios, hermano, en breve fue esto lo que Dios nos bendijo, hasta aquí nos permitió hacer. Es bueno el recuerdo, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Nos alienta a seguir, hermano, porque ese Dios poderoso que premió la fe de estos hermanos, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? ¿Y cómo no tenemos que cuidar este lugar? ¿Y cómo no poder imitar eso, hermano? Claro que sí, gracias a Dios. Porque hubo muchos que dejaron horas de su trabajo profesional, muchos que renunciaron a sus horas extras en su trabajo los días sábados para estar acá. Eso es entrega, hermano. Y uno no lo puede olvidar. Puede decir, Señor, gracias porque nos concediste esto. Hermanos que renunciaron a su propio tiempo personal y lo pusieron en la obra. Por eso tenemos que imitar la fe de ellos. Es así. La galería de fe, claro que sí. La tenemos en la Biblia y abunda. Pero yo también tengo estos hermosos recuerdos
que son aquellos que nos hacen decir, Señor, poner la vista, las manos en el arado y no mirar atrás. Mirar atrás para el recuerdo, sí, pero a veces uno mira atrás y hay cosas feas, ¿no? Que hemos vivido en la comunión. Y quizás hoy también. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, imitar esa fe. ¿Qué tenemos que hacer? Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vos recibiste por la salvación es la profesión. Vos tenés que mantenerla firme y sin fluctuar. La fe que tenés, el evangelio que está en tu corazón, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, no colabora para que nuestra fe sea estable. Al contrario, colabora para que nuestra fe flaquee. En la iglesia, también en la iglesia. Sí, claro que sí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió, el que te salvó, el que te escogió, el que tiene un ministerio para tu vida. Claro que sí, es fiel. Lo fue antes, pero claro que sí. Y lo va a hacer hoy también, claro que sí. Pero depende también de nosotros. Mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para desanimarnos. Hay que tener cuidado de no desanimarnos. ¿Qué es lo que desanima? El chisme. A veces hay chisme, ¿no? Hay murmuración de uno a otro. Nos juntamos dos hermanos y pensamos hablar del otro. Hay que tener cuidado con el chisme. Mira, hermano, dice la palabra de Dios que es como un bocado suave. ¿Qué significa eso? Algo que nuestro corazón va a querer escuchar. ¿Y qué hace cuando te vienen a hablar mal de un hermano? Penetra hasta las entrañas lo que te dijeron y te hiere. Te hiere. Qué cuidado que tienen que tener los papás en sus casas cuando hablan cosas que no convienen delante de los hijos. Porque después los hijos se vienen grandes. Y después los hijos tienen esa herida en su corazón de algún hermano. ¿Y cómo lo miran al hermano o a la hermana? Y a veces con rencor, a veces con menosprecio. ¿Y dónde nació? En la mesa familiar, donde los papás no supieron guardar su lengua, porque el chisme es grato, ¿eh? Y claro que sí, que nos hace... Y sí, por eso dice, tené cuidado con esto. El chisme no alienta, hermano, desilusiona. La palabra sin gracia desilusiona, no alienta. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y refrigerio a los huesos. Ojalá, hermano, Dios te dé a vos y a mí comunicar la verdad con gracia. Ojalá, porque muchas veces no pasa así. Y los hermanos se desalientan en el camino de la fe, porque le decimos la verdad y sin gracia. Y así nos sirve. Cuando vamos a restaurar el caído, ¿cómo lo hacemos? Dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significa restaurarlo? Ponerlo en el lugar de donde debía estar, ha caído. Considerándote al hermano, a vos mismo, tenés cuidado. No seas un soberbio, un altivo. Humillate ante Dios. Vos vas a restaurar un hombre, una mujer que cayó. ¿Cómo lo tenés que hacer? Con gracia. Las palabras de gracia, hermano. Eso es lo que estimula. Eso es lo que alienta. Considerándonos unos a otros para estimularnos, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Y a las buenas obras. Ver trabajar a los hermanos nos estimula, claro que sí, claro que nos estimula. Los discípulos fueron estimulados a orar cuando lo vieron al Señor orar. Vieron al Señor y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Cuando los hermanos vemos las conductas de piedad en los otros, eso nos estimula a imitarlos. Es así. Tu vida de mamá, de papá, de hijo, va a estimular a otros. Es así.
Y gracias a Dios. Y eso nos estimula como congregación. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Señor, ¿cómo no darte gracias? No tenemos palabras, Señor, para darte gracias todo lo que has hecho con nosotros en este lugar. Oh Señor, bendito seas, alabado sea tu nombre, Señor, porque has hecho mucho más de lo que esperábamos. Gracias, Señor. Gracias por aquellos hombres que nos guiaron en la fe. Sí, con debilidades, Señor, pero también con muchas virtudes. Oh Señor, líbranos de la altivez y del orgullo. Líbranos de esto, Señor. Ayúdanos a estimarnos cada uno a los demás como superiores a nosotros. Que podamos aprender del Señor Jesucristo. Y que realmente cada uno de los que estamos aquí, en los lugares donde tú nos permites servirte, podamos mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Oh Señor, gracias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos lo serás. Y así como tú has premiado la fe de aquellos hombres que confiaron en ti, también lo haces con nosotros cuando confiamos en ti. Y es tu promesa, Señor. Gracias, Señor, porque tú no has de borrar las misericordias que hemos hecho en tu casa y en tu servicio. Gracias, Señor, porque eres un Dios bondadoso, porque eres un Dios misericordioso y porque tú eres aquel que ha de recompensar con la verdadera recompensa. Señor, bendice en medio nuestro si hay personas que no te conocen, para que hoy al escuchar del amor de Jesucristo, aquel que se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue clavado en una cruz por nuestros pecados, pueda escuchar este mensaje y recibirte como Señor y Salvador en su vida. Gracias, Señor, porque podemos decir con el salmista, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso aquel que en él confía. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre. También ahora, Señor, te rogamos nos bendigas en el tiempo de camaradería que hemos de pasar juntos y que también tu nombre sea glorificado en nuestras conversaciones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, no sé cómo continúa esto, Fernando.